Hola, estamos felices de poder conectarnos nuevamente contigo, sea que nos veas desde tu hogar o donde quiera que te encuentres. Estamos contentos de poder llegar este mensaje hasta tus manos y hasta tu vida en el día de hoy. Gracias por conectarte con nosotros. Estamos entonces en el cuarto mensaje de la serie Reinicio, un nuevo punto de partida. Creemos que muchas cosas en la vida necesitan un nuevo punto de partida, un reinicio. Y para eso necesitamos entonces partir de un punto diferente al que partimos en la primera oportunidad que lo hicimos. Y esto tiene que ver no solo con nuestras relaciones o con cualquier otra área de nuestra vida, porque incluye también nuestra fe. La fe tiene un punto de partida. Para muchos de nosotros, nuestra fe inició cuando éramos niños, cuando éramos infantes. Por esos comentarios que nos hicieron nuestros padres o personas relevantes a nuestro alrededor, o aún aquellos que tuvieron oportunidad de ir a la iglesia y allí le enseñaron cosas que supuestamente dice la Biblia o que las aprendieron de forma fuera de contexto, y eso creó entonces un marco referencial para una fe, en este caso una fe infantil. Hemos visto que cuando la fe infantil se enfrenta a los embates de una vida adulta, muchas veces no resiste, muchas veces entonces sale perjudicada y se resquebraja muchas de ellas. Por lo que muchos han dado un paso atrás o varios pasos atrás en cuanto a su fe hacia la iglesia, hacia Dios, hacia la fe cristiana. Y debido a que no vieron respondidas sus oraciones en muchas oportunidades a lo largo de su crecimiento hacia la adultez, entonces dijeron: esto que me enseñaron a mí, que Dios siempre responde sí a las oraciones, como que no es cierto. O quizás tu experiencia ha sido que a lo largo de la vida has visto cómo los malos prosperan, y a ti te enseñaron de pequeño que Dios bendice a los buenos y que castiga a los malos. Y no lo has visto realmente reflejado en la vida diaria o cotidiana. Todo esto hizo que te alejaras de Dios, porque no se ajustaba a tus creencias aprendidas desde tu infancia. Por eso hemos querido traer esta serie, para ayudarte a caminar hacia una fe adulta. Queremos que puedas aclarar muchas dudas, queremos motivarte a reiniciar en un nuevo punto de partida en tu fe cristiana. El tema que hoy quiero hablarte es este: el rol de las reglas. ¿Qué rol cumplen las reglas en nuestra relación con Dios? ¿Qué rol cumplen las reglas en nuestra fe cristiana o en la iglesia? ¿Cómo deberían ser establecidas las reglas? ¿Nos alejan o nos acercan de Dios o de la iglesia? ¿Pueden las reglas ayudarme a tener una relación personal con Dios? ¿Pueden las reglas darme la oportunidad de poder pulsar ese botón de reinicio en mi fe cristiana y comenzar desde un punto de partida, ahora teniendo claras cuáles son las reglas y para qué funcionan, cuál es su rol? Porque lo que piensas acerca de las reglas no es muy agradable. A veces chocamos en contra de las reglas, escuchamos una serie de reglas y chocamos con ellas. Y básicamente todas las religiones que existen en el mundo tienen reglas. Y voy a hablarles de 3 conjuntos muy rápidamente de reglas. Y entre ellas tenemos los 5 pilares del Islam, tenemos los 10 mandamientos para los seguidores de Jesús, los cristianos, y el Sermón del Monte, del cual se derivan muchas de las reglas que diferentes doctrinas tienen alrededor del mundo. Solo se trata de que
Todas las religiones tienen reglas, todas las religiones tienen normas. Básicamente chocamos contra ellas porque no las hicimos nosotros, porque nosotros no las establecimos. Aquí en LBN Chivacoa hablamos del cristianismo y cuando lo hacemos estamos haciendo referencia a todo aquel que dice ser seguidor de Jesús, no a una doctrina en particular. El cristianismo se basa básicamente en dos vertientes más grandes, principales. Una es el catolicismo y la otra tiene que ver con el protestantismo. Cada una de ellas tiene reglas. Cuando yo tenía 8 años, en mi hogar materno no había ninguna religión o práctica de fe definida. No había nada de eso. De hecho, nosotros, yo a los 8 años y mis hermanos a sus diferentes edades, fuimos los primeros que decidimos tener una tendencia religiosa en cuanto a nuestra fe. Así que yo a los 8 años decidí aceptar a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Le invité a entrar en mi corazón, a recibirle en mi corazón, y esto fue de una manera muy personal. No había un adulto en mi casa que me llevara a esto, para nada. De hecho, fuimos nosotros, los niños, los que comenzamos a llevar el Evangelio hacia nuestros hogares. Y esto fue muy importante, porque desde los 8 años mi tendencia ha sido hacia el protestantismo. Es donde sé que existen miles de reglas. De hecho, de este lado hay reglas, pero de aquel lado hay miles de reglas. Y esto se debe básicamente a las diferentes tendencias o corrientes doctrinales. Por citarle algunas de ellas, dentro del cristianismo o protestantismo, está entonces los anglicanos, que son los ingleses, están los luteranos por Martín Lutero, que se originó en Alemania, están los calvinistas, los bautistas, los metodistas, que tienen una lista larga de reglas y de normas. Están los evangélicos, están los presbiterianos, están los pentecostales, que son los que menos reglas tienen, pero igual tienen reglas, tienen normativas que cumplir. Podemos concluir que todas las religiones tienen reglas. Y esto lo estoy diciendo que sean malas o que sean buenas. Todo se basa en para qué existen las reglas. Porque cuando ves tanta diversidad de reglas, entonces terminas rascándote la cabeza y pensando, wow, ¿cuál de ellas tiene la razón? ¿Cuál de ellas es correcta o debemos seguir y debemos cumplirnos y adaptarnos a esas reglas y cumplir esas reglas? Porque esto es muy difícil. Y a eso es lo que concluyen muchos. Muchos ni siquiera intentan hacerse estas preguntas, sino que sencillamente dicen, esto es muy complejo, es muy difícil, así que yo mejor ni pienso en esto. La verdad es que las reglas tienen que ver con esto. La verdad de las reglas es que todos nos sentimos mal con las reglas porque no las cumplimos. Esa es la verdad. Nos hace sentir mal en algún momento de nuestra vida no cumplir con todas las reglas, por más esfuerzo que hacemos en cumplirlas todas. En algún momento fallamos en una, en dos, en tres o en todas. La pregunta del tema de hoy es, ¿cuál es el rol de las reglas? Hablando de la fe cristiana, ¿cómo pueden las reglas ayudarnos como un punto de partida para una fe adulta? ¿Cómo pueden las reglas convertirse en mi punto de partida para crecer de mi fe infantil a mi fe adulta? ¿Cómo deben ser las reglas de Dios hacia mí y de mi relación con Él? ¿Cómo deberían ser las reglas en la iglesia? Y partimos de esta premisa. Donde hay reglas, se asume que existe una relación. No hay reglas donde no existe relación. Tú no le pones reglas a los hijos de tu vecino, porque no tienes la relación de padres e hijos con ellos. Tú no le pones reglas a alguien que ves esporádicamente. Tú lo haces con aquellos que tienen relaciones cercanas, constantes, que ya existe una relación previa. Donde hay reglas, existe una relación. De persona a persona, de una persona a un grupo de personas, llámese empresa, organización y viceversa, o de grupos a grupos, en el caso de los equipos de béisbol y de muchos otros
equipos y grupos de convivencia que existen. Hay una relación, por eso existen las reglas. En nuestra vida cotidiana muy frecuentemente nos movemos en tres tipos de conjunto de reglas o a lo que hemos llamado modelo de reglas. Está el modelo familiar. Este modelo de las reglas está puesto no para permitirte ser familia, sino porque eres familia. Tú le estableces reglas a tus hijos no para que ellos sean tus hijos, sino porque son tus hijos, básicamente. Como les decía, tú no estableces reglas a los hijos de tu vecino a menos que estén bajo tu responsabilidad. Pero si no están bajo tu responsabilidad, no le estableces reglas. Las reglas existen porque son familia. Eso es en el modelo familia. Pero existe un segundo modelo, el modelo club. En el modelo club las reglas existen para poder ser parte de ese club, para ser un miembro del club. Para pertenecer a ellos necesitas cumplir con esas reglas. Si cumples esas reglas, eres parte de nosotros, o eres un miembro del club, de la empresa o de la organización. Pero si cumples una de ellas o varias de ellas, te echamos fuera. Estás fuera de este lugar por incumplir las reglas. Ese es el modelo, entonces, club. Pero un tercer modelo les trajimos hoy, que es el modelo vecino. Y en este modelo tú no sabes dónde estás parado. Porque cada vecino establece sus propias normas, sus propias reglas de convivencia. Dentro de su hogar hay reglas diferentes a las del hogar de tu vecino. Pero cuando estamos interactuando en conversaciones del pasillo, de la calle, ellos tienen sus propias reglas para comprar, sus propias reglas para cocinar, para criar a sus hijos, en fin. Y en esas conversaciones a veces rompemos las reglas del otro vecino sin saberlo. Le ofendemos sin saber por haber roto una de sus reglas. Y esto conlleva a que te miren feo, te dejen de hablar, hablen mal de ti con otros vecinos, por haber roto una de sus reglas sin tú saber acerca de esas reglas. Ese es el modelo vecinos. Nos hace sentir mal. El vecino tiene un perrito y ese perrito se hace sus necesidades fisiológicas en tu acera o en el porche de tu casa, y tú lo máximo que podrás hacer es hablar con el vecino para que cuide que su perrito no venga a hacer sus necesidades acá. Pero no puedes obligarles a cumplir tus reglas, tus normas. Podrás amenazarle, dejarle una nota diciendo tu perro va a amanecer muerto un día de esto. Puedes usar diferentes maneras para hacerle sentir tu molestia, pero él va a seguir viviendo allí. No será expulsado de la urbanización o del conjunto residencial por no cumplir con una de tus reglas, de tus normas. Tendrás peleas, será difícil la relación, pero seguirán siendo vecinos, seguirá estando ahí a tu lado. Este modelo hace sentir miserable a aquellos que no cumplen. Los hace sentir mal. Y la relación de estos tres modelos con nuestra fe cristiana, que es de lo que estamos hablando, de nuestra relación con la iglesia y nuestra relación con Dios, es que muchas veces entonces en la iglesia utilizamos erróneamente el modelo club. Para pertenecer a este lugar tienes que vestirte así, caminar así, andar así o cargar tal o cual objeto. Y entonces serás parte de este lugar, modelo club. O el modelo vecino, donde cada parte, cada líder o cada persona que está a cargo de un área de la iglesia comienza a establecer sus propias reglas, aparte de las normativas de la organización, sus propias reglas comienza a establecerlas allí. Y cuando va entrando alguien que viene por primera vez, se consigue entonces que hay muchas reglas y no sabe de dónde salen todas ni para qué sirven. Y siente entonces que está entonces cumpliendo el modelo de regla vecino, donde no sabes dónde estás pisando, donde no sabes cuáles son las reglas reales, porque aparte de la organización, cada uno tiene sus reglas propias. Y entonces terminas confundido o confundida, terminas alejándote más de Dios. En nuestra iglesia no existen normas para pertenecer. Tú puedes ser uno de nosotros antes de creer en todo lo que nosotros creemos. Ahora, las reglas existen para los que ya son miembros, para los que ya son parte de nuestra familia, iglesia. Lo que nos lleva a relacionar de maneras diferentes el cómo
vemos las reglas. Y eso nos lleva entonces a reaccionar de forma diferente ante las reglas. Unos reaccionan de forma teológica. Y es pensar en lo que Dios piensa acerca de las reglas. Lo que pienso de Dios o acerca de Dios. ¿Cómo debería ser el modelo de las reglas entre Dios y yo? El segundo esquema de pensamiento es el que más usamos. La segunda reacción ante las reglas impuestas o ante estos tres modelos de regla tiene que ver con la parte emocional. Y ahí se basa en cómo me siento basado en mi experiencia, las experiencias que he tenido. La verdad es que muchos de ustedes se han alejado de Dios por sus malas experiencias en cuanto a reglas en la iglesia, en cuanto a reglas en su fe cristiana o en cuanto a reglas con Dios. Y tal vez tú eres uno de los que tuvo una mala experiencia y se sintió manipulado en una iglesia protestante. O quizás te sentiste mal cuando te miraron feo o escuchaste alguna palabra que estaba dirigida, piensas que fue hacia ti, por incumplir algunas reglas de vestimenta o algunas reglas que se tienen establecidas en ese lugar o en esa iglesia y que tú le incumpliste y escuchaste palabras que te desagradaron, te hicieron sentir mal o miradas que te hacían sentir como la persona más pecadora del mundo. Sea como sea, quiero que veas cómo se relacionan las reglas y la vida de fe cristiana que llevamos cada uno de nosotros a diario. ¿Ves entonces cómo las reglas sí afectan nuestra fe cristiana? ¿Ves cómo las reglas limitan muchas veces nuestra relación con Dios y hasta cortan la relación con Dios, no siendo así el plan de Dios? Por eso la importancia de tocar este tema en este reinicio, que esperamos que muchos de ustedes den en cuanto a su fe cristiana desde un nuevo punto de partida y no desde una fe infantil. Es poder identificar en este momento qué modelo de reglas ha estado siguiendo tú en cuanto a la relación con la iglesia, a Dios o a la fe cristiana. Piensa en un momento allí, piensa unos breves segundos, ¿qué modelo has seguido en tu relación con Dios? ¿Un modelo club? ¿Pensabas que Dios había establecido una lista larga de normas y que hasta que no cumplieras con todas esas reglas y mandamientos no puedes ser hijo de Dios? ¿O una regla vecinos en cuanto referente a la iglesia y aún reglas club con referente a la iglesia, donde hay muchas reglas y no sabes quién las pone ni para qué sirven y que no puedes formar parte de la iglesia si no cumples con esas reglas primero? No debe ser así, porque no es así. Y para eso quiero que veamos cómo maneja Dios esto de establecer reglas y las normas. Y quiero que lo veamos a través del tercer conjunto de reglas más antiguos del mundo. Es el tercero más antiguo, pero el primero en ser conocidos por más personas en todo el mundo. Les estoy hablando de los 10 mandamientos. Fue escrito más o menos en el año 1446 a.C. Y estas son las reglas que Dios estableció hacia su pueblo, Israel, particularmente. Y el contexto en el que esto ocurre es que el pueblo de Israel había durado 400 años en esclavitud en Egipto. Ninguno de ellos sabía lo que era vivir en libertad. De hecho, eran considerados para ese momento un gran pueblo que no tenía leyes, no tenía reglas, no tenía tierra ni territorio. No habían leyes de convivencia para ninguno de ellos. Y el libro de Éxodo nos habla acerca de cómo Dios lleva a cabo esa conversación para establecer estas reglas. Y nos deja bien definido qué son para Dios las reglas. Veamos eso. Éxodo 21 nos dice: Dios habló y dijo todas estas palabras: yo soy el Señor, tu Dios. Y lo primero que Dios hace es establecer una relación. Es decirle al pueblo de Israel, entre tú y yo existe una relación que data de muchos años. Muchos años desde Abraham. ¿Recuerdan el mensaje anterior? Desde Abraham comenzó mi relación con ustedes, le estaba diciendo Dios al decirle esta palabra, a declarar: yo soy el Señor tu Dios. Ahí le estaba diciendo: entre tú
y yo existe una relación muy, muy vieja. Desde antes que ustedes fuesen pueblo, ya Dios había establecido una relación con ustedes. Y va un poco más allá. Entonces, vemos cómo Dios establece, como primer punto, antes de establecer las reglas, existe entre nosotros una relación muy antigua. Y le dice algunas cosas para recordarles en qué se basa su relación en ello. Él continúa y les dice que te sacó de Egipto donde eras esclavo. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto donde eras esclavo. Yo te amé mucho antes de lo que tú me amaste a mí, le está diciendo a Dios. Escucha, puedes confiar en mí, es lo que le está diciendo Dios básicamente. Confía en mí. Yo les he ayudado sin ustedes saberlo. Yo les he librado sin ustedes saberlo. Les mandé un libertador a Moisés para sacarlos de la esclavitud sin ustedes pedirme. Así que ustedes pueden confiar en mí. Nuestra relación desde muchísimos años y se basa en la confianza. Ahora, veamos esto. La base de cualquier relación es la confianza, no las reglas. ¿Puedes repetirlo conmigo ahí donde estás? Repítelo. La base de cualquier relación es la confianza, no las reglas. Ese es lo principal para Dios. Confianza, confía en mí. Básicamente Dios está diciendo, hey, entre ustedes y yo hay una relación. Yo soy su Dios, ustedes son mi pueblo. Y está fundamentada en la confianza, no en las reglas. Fue después de establecer esto, relación basada en confianza, que Dios da el primer mandamiento. Y el primer mandamiento nos dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. El primer mandamiento se basaba en confirmar la relación que ya existía entre ellos como pueblo y Él como su Dios. En eso se basaba el primer mandamiento, era una confirmación. Y lo que Él estaba diciendo es, nuestra relación es exclusiva. Ustedes no tienen otro Dios, así que ustedes serán mi pueblo, son mi pueblo. El punto de todo esto es este. Los 10 mandamientos fueron una confirmación, no una condición de la relación de Dios con Israel. Fue una confirmación, es decir, las reglas o los 10 mandamientos se dan porque Dios considera que hay una relación entre Él y este pueblo, son familias, ellos son sus hijos, considerados como sus hijos, y por eso establece una relación. Veamos que Dios no usa un modelo club o no usa un modelo vecino. Dios está usando un modelo que es el modelo familia. Las reglas existen porque somos familia. Dios no establece ninguna condición en estos mandamientos. Dios nos dice, si cumples el 80% de estos mandamientos, entonces serás mi hijo o serán mis hijos. Dios nos dice, si bajas del 80%, entonces dejarás de ser mi hijo, dejarás de ser mi pueblo. Dios no dice esto. Dios no estableció ninguna condición. Los mandamientos no dan origen a una relación. Es la relación la que da origen a los mandamientos. Escucha, con Dios la relación precede a las reglas. Lo repetimos nuevamente. Con Dios la relación precede a las reglas. Es el punto de partida para muchos de nosotros en nuestra fe. Este debería ser nuestro punto de partida. Entender que no es cumplir con las reglas y los mandamientos lo que me hacen ser hijo de Dios. Por lo tanto, tal vez te alejaste de Dios de manera equivocada por tener conceptos errados acerca de que debes cumplir con una serie de normas en la iglesia para poner parte de la iglesia, o cumplir con una serie de mandamientos para poder tener una relación con Dios. Pero no es así. Dios establece que para Él primero son las relaciones antes que las reglas. Primero se relacionó con el pueblo de Israel, primero lo sacó de la esclavitud, lo hizo una gran nación e hizo muchos milagros antes de llegar a establecer reglas, mandamientos. Y fue en función de ser ya una relación sólida cuando se establece estas reglas entre Dios y el pueblo de Israel. Ahora,
son necesarias estas reglas, ya que nos llevan a tener una buena relación. Recuerda esto, siempre Dios opta por el modelo de familia y no por el modelo de club. Porque el rol de las reglas es es ser una confirmación, no una condición de una relación con Dios. Es una confirmación, no condición. Y quiero que entiendas esto porque seguramente tú, al igual que yo, creímos por mucho tiempo de que era el cumplir con las reglas lo que nos acercaba a ser amados o aceptados por Dios como hijos. Y no al revés, no era que en función de que somos hijos es que Él establece esas reglas. Dios siempre amó al pueblo de Israel. Y cuando leemos la historia de Israel en el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios una y otra vez, buscó oportunidad para acercarse al pueblo de Israel. Envió profetas cuando ellos no quisieron escucharle, envió señales, envió milagros, pero también entonces envió corrección al pueblo de Israel. Como un padre corrigiendo a sus hijos. Los padres corregimos a nuestros hijos, no porque queramos infligirle dolor o hacerle daño, no. Es porque queremos evitarle un peor daño en el futuro. Queremos evitarle peores consecuencias a futuro. Queremos corregirles. Y Dios utilizó muchas veces otros imperios, otros gobiernos, para enseñar a su pueblo Israel acerca de puntos en particulares que tenía que corregir Dios en la nación de Israel como un buen padre que es. De esa misma manera, cuando vemos la historia del pueblo de Israel, vemos a un Dios amoroso que hace todas estas cosas por amor a su pueblo, por amor a llegarse hasta Él. Muchos llegaron a sentir de la iglesia que los rechazaron, que los hicieron sentir mal. Según la experiencia de cada uno, puede entonces ver las normas basado en sus emociones y experiencias como algo malo, algo que lo alejó de Dios. Pero no es como Dios establece las reglas o como Dios maneja las reglas o los mandamientos. Muchos podrán pensar también, ya va, todo esto que me ha dicho tiene que ver con Dios y específicamente el pueblo de Israel. Es Dios y el pueblo de Israel. Es Dios estableciendo una relación con el pueblo de Israel única entre ellos dos. No nos compete a todos aquellos que no somos israelitas. Lo que nos llevaría entonces a esta pregunta: ¿qué si Dios tiene favoritos? Si ellos fueron o son los favoritos de Dios, si en ese modelo familia es solo para Dios y el pueblo de Israel y nosotros sencillamente escojamos cualquier otro modelo, el modelo club o el modelo vecino, entonces quedaríamos fuera de esa ecuación. Pero cuando leemos la Biblia y buscamos acerca de cómo actúa Dios, vemos que Dios ya tenía planificado desde mucho antes de Abraham y de que existiera el pueblo de Israel, que nosotros formáramos parte de ese pueblo, que nosotros formáramos parte de esa bendición que Él quería llevar a todos. Y quiero recordarle un versículo que di en el mensaje anterior, que está en ese principio bíblico donde Dios enseña a Abraham la promesa que quería hacerles. Y veamos Génesis 14, 18, nos dice: todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Todas las naciones de la tierra. ¿Escuchaste eso? Todas las naciones. Nos da a entender, Dios cuando promete a Abraham que va a salir de él una gran nación, ya él tenía claro que no era solo Abraham, que no era solo el pueblo de Israel, que eran todas las naciones las que iban a ser bendecidas, las que él quería ser bendecidas. De hecho, miles de años después de este evento, Dios habla a través de un profeta las siguientes palabras, y se encuentran en Isaías 49:6. Él nos dice: yo haré de eso, y está hablando Dios, yo haré que seas la luz de las naciones, refiriéndose a Israel, para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Y Dios iba a usar a Israel como ese postal que alumbra el camino para que todas las demás naciones puedan conocerle a Él a través del pueblo de Israel. Y no solo eso, sino que Dios le confirma nuevamente a todos ellos que su relación está basada en confianza. Dios dice: confía en mí. Y Dios te dice hoy: confía en mí. El apóstol Juan, uno de los discípulos más cercanos a Jesús,
de hecho le llama el discípulo amado de Jesús, escribió las siguientes palabras con respecto a lo que Jesús decía. Pero todos los que creen en Él, haciendo referencia a Jesús, y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Tú y yo podemos llegar a ser hijos de Dios con creer, y creerse tiene que ver con confiar. Cuando crees en algo, confías en eso. Confiar. Si tú confías en Dios, en Jesús, y le recibes en tu corazón, entonces ya tienes el derecho de ser hijo de Dios. No está hablando de mandamientos, no está hablando de cumplimientos de normas. ¿Por qué? Porque las normas existen en la familia de Dios para los hijos de Dios. Los mandamientos están dados porque somos familia, no para ser familia. Y de esto quiero seguir hablando entonces en nuestro próximo mensaje. No quiero que te pierdas nuestro próximo mensaje porque voy a continuar hablando acerca de esto y podrás entender más claramente todo el panorama que quiero enseñarte. Así que te invito a que ahí donde estás puedas inclinar tu rostro y cerrar tus ojos por unos breves instantes y hablemos con Dios. Amado Dios, gracias porque nos enseñas a través de tu palabra, Padre, que tenemos acceso a ti, que no es a través del cumplimiento de normas, de mandamientos, que podemos ser tus hijos, que solo con recibirte en nuestro corazón, con aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, confesándolo con nuestra boca y creyéndolo en nuestro corazón, podemos ser llamados tus hijos. Creemos, Señor, que como tus hijos y por amor a nosotros has establecido estos mandamientos. Creemos que porque nos amas tanto, Señor, quieres que vivamos bien, que nuestra relación contigo y con los demás sea placentera y sea de provecho. Y por eso nos has dejado estos mandamientos. Gracias, Padre, te damos por tus bendiciones y tu palabra de sabiduría para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por conectarte. Espero entonces que puedas conectarte para nuestro próximo mensaje de esta serie.